¿Es posible cobrar dos pensiones de incapacidad permanente a la vez? En este vídeo voy a dar respuesta a esta pregunta y por lo tanto podrás saber cuándo es posible cobrar dos pensiones de incapacidad permanente. La respuesta genérica a la pregunta es que no es posible cobrar dos pensiones de incapacidad permanente a la vez. Es decir, la ley que regula las pensiones prevé que como norma general no se pueden estar cobrando dos pensiones de incapacidad a la vez. Pero ojo, porque como toda norma general también hay alguna excepción y es lo que te voy a explicar a continuación. ¿Cuándo sí es posible cobrar dos pensiones de incapacidad a la vez? Cuando se hayan cotizado por dos regímenes distintos. Lo explico con detalle. Si, por ejemplo, tienes reconocida una incapacidad permanente total para la profesión habitual y has estado trabajando por cuenta ajena, no podrás obtener otra pensión de incapacidad permanente total si sigues trabajando por cuenta ajena. Es decir, cuando tenemos una incapacidad permanente total para la profesión habitual, esta nos impide realizar nuestra profesión, pero no realizar otra. De modo que cuando se le reconoce a una persona, por ejemplo, la incapacidad permanente total para la profesión de camarero, no podrá realizar el trabajo de camarero, pero sí otro trabajo. ¿Qué sucede en aquellos casos en los que, una vez realizada esta segunda profesión, se desarrollan nuevas patologías que también impiden realizar esta segunda profesión? Pues si el trabajo que dio lugar a la incapacidad permanente era por cuenta ajena y este segundo trabajo también es por cuenta ajena, no será posible cobrar dos pensiones a la vez. De modo que si se te reconociera una incapacidad también para esta segunda profesión, el INS te daría a elegir entre una de las dos pensiones y evidentemente la pensión que se elegiría, la lógica nos dice que sería la de mayor cuantía. Entonces, ¿cuándo sí que es posible cobrar dos pensiones a la vez? Pues cuando se hayan cotizado por dos regímenes distintos. Te lo explico con un ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Volviendo al ejemplo anterior, si tienes, por ejemplo, reconocida una incapacidad permanente total para la profesión de camarero cuando estabas cotizando por régimen general. Pero una vez que se te reconoció esa incapacidad permanente total, te diste de alta de autónomo para desarrollar otro trabajo por cuenta propia. Pongamos, por ejemplo, la de conductor de autocares, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si has cotizado el tiempo suficiente en el régimen de autónomos, si te desarrollas una patología que te impide también desarrollar la profesión de conductor, sí tendrás derecho a obtener una incapacidad permanente total para la profesión de conductor. De modo que sí que será compatible la pensión de camarero por cuenta ajena y la pensión de conductor por cuenta propia o dado de alta en el régimen de autónomos. Este es el único de los casos donde se permite cobrar dos pensiones a la vez. Esto es cuando vengan de dos regímenes distintos y, ojito, siempre y cuando se haya estado cotizando el tiempo suficiente en cada uno de los regímenes de forma independiente. Por lo tanto, se tiene que haber cotizado el tiempo suficiente en el régimen general para poder acceder a una pensión de incapacidad y también se tiene que haber cotizado el tiempo suficiente en el régimen de autónomos para poder acceder a esa pensión por el régimen de autónomos. ¿Cuándo también es posible, siendo similar? En aquellos casos en que, aunque se desarrolle la misma profesión, se pueda obtener una incapacidad permanente en el régimen general y en el régimen de autónomos. Me explico. Hay casos en los que puedes estar trabajando de una determinada profesión, por ejemplo, como montador de muebles por régimen general, es decir, por terceras personas, pero también hayas estado trabajando de forma autónoma en la misma profesión de montador de muebles. Entonces, si has cotizado el tiempo suficiente en el régimen de autónomos y en el régimen general, y ojito, no de forma simultánea, también tendrás opción a cobrar esas dos pensiones a la vez. Entonces, a la respuesta de ¿es posible solicitar dos pensiones de incapacidad permanente de forma simultánea? Como puedes ver, la respuesta general es que no, con el matiz de que sí que se podrá siempre y cuando se haya cotizado tiempo suficiente
en dos regímenes distintos, por ejemplo, en régimen general, régimen autónomo, régimen general o régimen agrario. Y siempre y cuando se haya cotizado y por lo tanto se cumplan los requisitos en cada uno de estos regímenes para poder acceder a esta pensión de incapacidad permanente. En los demás casos se tendrá que optar por la pensión de mayor cuantía. Espero haberte ayudado a tener respuesta a la cuestión que te estabas planteando y por lo tanto si hay opciones de cobrar dos pensiones a la vez. Yo soy Marina Laminos, abogada especialista en incapacidades y derecho sanitario y te veo en los siguientes vídeos en caso de que la temática te interese.